de irte a dormir, iluminado apenas por la escasa luz de la luna que se escabulle entre los árboles de aquella noche oscura y fresca. Buscas una historia, algo que te hiele la sangre y te haga dormir, sin querer apagar la luz. La primera historia de esta noche nos la comparte Sebastián. Sebas es un niño de 11 años, con una inclinación hacia lo paranormal bastante interesante. La historia de Sebas, por más corta que pueda parecerles al principio, resultó tener un trasfondo bastante interesante después de investigar sobre el tema. Espero les guste la historia de Sebas. Un día, estaba con mis primas Clau y Lucy jugando tranquilamente en la sala de su casa. Ese día, había recién llegado mi tío Sergio en su carro, el cual dejó parqueado fuera en el jardín, que es muy extenso. Estaba ya muy oscuro, era ya tarde, alrededor de las 9 p.m. En la sala donde estábamos jugando, hay una ventana la cual da hacia el jardín. De repente, veo que por detrás del carro de mi tío Sergio había un hombre totalmente de negro, con un sombrero, una capa y sosteniendo un machete. No podía ver su cara. Me dio mucho miedo ya que no era nadie de mi familia, porque sabía que todos estábamos adentro de la casa. Después de asegurarme completamente de lo que vi, le conté a mis primas, quienes estaban jugando conmigo, y ellas también lo lograron ver. Asustados, ya que esto era muy extraño, salimos corriendo de ahí. Luego de ese día esa imagen se quedó en nuestra mente. Ahora, en la noche, siempre revisamos que el hombre del sombrero no esté, antes de empezar a jugar. Como indiqué al principio, la historia de Sebas menciona a este ente, quienes muchos le llaman el hombre del sombrero negro. Sinceramente, esta fue la primera vez que yo escuché sobre esto, y Sebas mismo me dijo que investigara más, que en Google, en YouTube había más información sobre este personaje. Resultó que sí, muchas personas alrededor del mundo confirman haberlo visto en una ventana, detrás de una cortina, siempre con la misma característica: una silueta de un hombre con un sombrero negro. Algunos indican que lo han visto sosteniendo algún objeto puntiagudo, como Sebas en este caso, con un machete. Otros que simplemente ven esa forma de ese hombre con el sombrero. Como un dato curioso, a los que conocen al personaje de Freddy Krueger, este hombre con la cara quemada, con un sombrero y con las manos con navajas en vez de dedos, fue escrito por Wes Craven por primera vez. La película salió en 1984. Pesadilla en la calle del infierno se llama en español. Wes Craven cuenta que él, siendo niño, una vez a punto de dormir, escuchó un murmullo, escuchó a alguien hablando muy bajito afuera de su ventana. De inmediato se asomó y vio de espaldas un hombre, una silueta negra, vistiendo un sombrero. Él dice que de alguna manera este hombre se percató de que él lo estaba mirando, se percató de su presencia ahí en la ventana y volteó a verlo con una mirada siniestra. Inmediatamente él se fue a acostar y se quedó pensando en ese hombre que estaba allá afuera. Minutos después volvió a asomarse y él seguía ahí, mirando de forma depravada y terrorífica hacia su ventana. Esta imagen quedó clavada en su memoria a lo largo de los años, hasta que al fin logró plasmarla en un guión de una película, creando de esta manera uno de los personajes de horror más populares de la actualidad, Freddy Krueger. Gracias, Sebas, por tu historia, por hacérmela llegar.
Espero que realmente a ustedes les guste tanto como a mí. Y que Sebas, pues, si tiene alguna otra historia, algún otro evento que le haya sucedido, que nos lo siga compartiendo. Vamos con la siguiente historia. Siempre me ha gustado la danza como un medio de expresión corporal. Durante mi adolescencia, tuve la dicha de unirme a uno de los grupos de danza folclórica más reconocidos de la región. Constantemente teníamos presentaciones en el área y otras veces lejos, donde se nos permitía llevar nuestro arte y cultura. Uno de estos eventos se iba a realizar en un sitio llamado Capellades, en Cartago. Ese tipo de viaje se prestaba para que incluso algunos de los padres de familia del grupo se nos unieran y así también ayudaran a cuidar y apoyar a los miembros del grupo de danza. Al llegar al lugar, se nos indicó que íbamos a ser ubicados en un gran salón en una escuela cerca de donde bailaríamos. Recuerdo que era una de esas escuelas viejas, paredes de madera y largos pasillos de mosaico a dos colores. Al ser este salón bastante amplio, todos lograríamos acomodarnos para dormir ahí en colchonetas al llegar la noche. Padres y bailarines, uno junto a otro, íbamos a compartir ese gran salón con un penetrante y cálido olor a madera vieja. Contiguo a dicho sitio, había un largo pasillo, el cual al final cerraba con una pared. No tenía puertas, ni ingreso a ningún aula, baño u oficina. Solo era un largo pabellón sin salida. Nuestra primera presentación no sería sino hasta la mañana siguiente. Uno de los líderes del grupo e instructor de baile mencionó que habría una disco, como le llamamos en ese entonces, esa noche en el lugar, y que los que quisieran unírsele podrían ir con él. Claro está, los mayores de edad. En ese entonces yo no era una de ellas. Un rato después, uno de los adultos nos dijo a algunos de los que quedamos ahí que iría a dar una vuelta, pero claro, sin ingresar, sabiendo que por nuestra escasez de cédula de identidad no nos dejarían entrar. Estuvimos afuera del evento por alrededor de una hora conversando con mis amigas y luego ya era momento de volver. El lugar quedaba solo a un par de cuadras de la escuela y todos regresamos caminando. Una amiga y yo, sin darnos cuenta y muy metidas en nuestra conversación, fuimos quedándonos atrás del grupo que iba ya ingresando al salón a dormir. Estando casi todos ya adentro y pasada la medianoche, de repente una pareja de jóvenes, los cuales no vimos de dónde llegó, se nos acercó y nos dijo amablemente que ya era hora que todos estuvieran en sus respectivos sitios para dormir. «Vamos», nos dijeron. Mi amiga y yo comenzamos a caminar tras de ellos, teniendo seguridad de que eran algunos de los líderes del evento, cuya labor era cerciorarse de que todo estuviese en orden. Aún muy distraídas entre nosotras por la plática, pasaron unos segundos. Ambas volteamos hacia el frente y vimos cómo esa pareja delante de nosotros ingresaba caminando a aquel viejo pabellón sin salida. Nosotros, a escasos metros de ellos, no prestamos la menor atención hasta que unos 10 segundos después, cuando llegamos a la entrada al pasillo, notamos que ya no estaban ahí. Tomando en cuenta los segundos que pasaron entre el momento que los vimos entrar y cuando nosotros llegamos ahí, jamás habrían podido salir e irse por otra parte. Como mencioné antes, no había puertas, aulas o baños donde pudieron haber entrado. Mi amiga y yo nos miramos la una a la otra, algo incrédulas, pero muy en el fondo sabiendo que esto que acabábamos de ver no era normal. Haciendo como si nada pasó, volvimos al salón. Le conté a mi mamá, quien como siempre le gustaba acompañarme a esas iras, y ella, algo dudosa al principio, decidió creerme, no sin al final cerrar con ese «¿quién sabe qué pasó?», que te deja con los hombros encogidos también. Hasta el día de hoy han pasado ya varios años y aunque lo intento, no logro recordar las apariencias físicas de aquellos jóvenes, la ropa que llevaban puesta, ni nada más que aquel «¡vamos!»
tan solidario y normal que no nos hizo levantar la mínima sospecha de ellos, ni de dónde venían, ni de dónde querían que los siguiéramos realmente. Esta historia nos la comparte Kimberly. Diferentes explicaciones se les podrían atribuir a esto. Podría pasar que quizás ellas, al ir muy distraídas en su conversación, lo último que creyeron ver fue que entraron a este pabellón sin salida, cuando quizás no fue así. Me baso en el hecho de que ya no había nadie, en el que no los vieron venir, no los escucharon venir, simplemente aparecieron ahí pidiéndoles que la siguieran. Ellos no son del área, no conocían a nadie, quizás alguna leyenda urbana, algún relato paranormal de algo que sucede en esa escuela, los cuales para ella era desconocido, y en su inocencia, en ese entonces, simplemente pensaron que era un par de guías y con toda confianza decidieron seguirlos. En fin, no hay forma realmente de saberlo al final, pero de que fue una buena historia, lo fue. Gracias, Kim, por compartirnos este relato. Que tengan todos buenas noches y gracias por haber escuchado este segundo episodio de lo que el abuelo me contó. Pronto estaré compartiendo más historias que ustedes mismos me están haciendo llegar. Muchas gracias por el apoyo. Buenas noches.